26 estudiantes. Y bueno, la asistencia es bastante baja. Vamos a dar examen sobre justamente las materias que se están desarrollando ahora, ¿no? Entonces, por favor, yo no voy a mandar diapositivas, esas cosas, no lo voy a hacer. Tienen que asistir a clases y bueno, las guías les van a servir para estudiar también, pero no me estén pidiendo por el WhatsApp que les mande las diapositivas, ¿ya? O sea, les hemos facilitado mucho las cosas, pero tampoco es que podemos ya hasta darles las preguntas, ¿no? De examen. Así que por favor tomen en cuenta, máximo esta semana. Quisiera saber si hay alguno de los que está conectado aquí que no esté inscrito en la plataforma, que no haya ingresado al curso. Bueno, todavía no está visible las actividades, pero yo las voy a poner ya desde la siguiente semana y van a tener que interactuar en la plataforma. Pero si hay alguno de los que aquí está presente en esta clase y no se ha inscrito, quisiera saber si hay alguno. Bueno, en vista de que no hay nadie, bueno, ya voy a volver a recordarles el mensaje por WhatsApp y de la siguiente semana, ya les digo, van a estar las actividades con fechas determinadas para que ustedes hagan sus entregas, ¿ya? Tanto de las tareas como de los exámenes que se van a realizar allá, ¿ya? La interacción va a ser en la plataforma. Por eso, recordarles a sus compañeros, por favor. Lastimosamente siempre es así, ¿no? Justamente los que no están en la plataforma son los que no están asistiendo a clases o no están conectándose en la clase. Pero bueno, si tienen algún contacto, por favor, como se manejan por grupos, también pueden comunicar a sus compañeros y nos va a ayudar eso, va a facilitar, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver los materiales aglutinantes. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un material aglutinante? Bueno, los materiales aglutinantes son materiales que podemos decir ya han sido desarrollados, son materiales desarrollados. El hombre empieza a estudiar algunos materiales a partir de sus reacciones químicas. Y estos materiales son productos generalmente pulverizados, que al contacto con el agua forman una pasta que fragúa. Ya saben que el término de fraguar es ese proceso de secado, de expulsión de todo el contenido de agua de una pasta hasta su solidificación. ¿Ya? Eso es el fraguado. Entonces, estos materiales aglutinantes son materiales pulverizados, es decir, polvo, que al contacto con el agua forman una pasta que fragúa. Y cambia de estado, obviamente, de líquido pastoso a sólido. En la construcción, los materiales aglutinantes más empleados son el yeso, la cal y el cemento. El yeso es el sulfato de calcio hidratado, es la piedra sulfato de cal hidratado. La cal es el óxido de calcio, es la combinación química del óxido de calcio. Y el cemento es un material compuesto, tanto de piedra caliza como de arcilla, que tiene que pasar por un proceso de industria para obtener este material. Como verán, sí conocen los materiales aglutinantes, solo que no los conocen con el nombre convencional con los que se lo emplea en la construcción. Conocen el nombre común. Pero estos materiales son materiales muy empleados en la construcción. Son materiales ya más desarrollados, de origen, la materia prima de origen natural, pero que han pasado por un proceso de modificación para su uso en la obra. ¿Ya? Entonces, dentro de los materiales aglutinantes están el yeso, la cal y el cemento. Los más comúnmente empleados. ¿Ya? Vamos a ver ahora el yeso. ¿Qué es el yeso? El yeso también es conocido, el yeso que son los sulfatos de calcio. El yeso en realidad es la piedra algés. No se olviden de esto. La piedra que da origen al yeso es la piedra algés.
El yeso, como material de construcción, se obtiene de la cocción de esta piedra, la piedra de yeso. Y es un producto natural también catalogado como ecológico, ¿ya? Dentro de sus características están que es un producto incoloro, es decir, no presenta una coloración definida, y es transparente cuando es muy puro. Quizás no han visto, han debido ver piedras aljes, pero en la naturaleza siempre están incorporadas con otros materiales más. Hay que realizar su separación. Hay yacimientos. Nosotros más bien en Bolivia tenemos grandes yacimientos de yeso, de la piedra aljes, pero siempre están incorporados con otras sustancias también naturales, pero cuando sí se encuentra puro, es transparente. Tengo una fotografía que les he de mostrar después de la piedra de yeso, que prácticamente es un cristal, ¿no? Pero eso es cuando es puro, cuando es piedra algés pura. Como les decía, generalmente lo acompañan arcilla y hierro, dándole un color amarillento o rojizo muchas veces. Es poco pesado, es decir, es un material blando y soluble en el agua, porque cuando le incorporamos agua, tiene una reacción inmediata, es una reacción química, y se disuelve en el agua. El agua modifica la estructura del yeso. Decimos que es de baja resistencia porque una vez fraguado, la resistencia de este material es de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, es su resistencia a la compresión. 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Una variedad de yeso cristalizado es el alabastro. El alabastro es este material que se ha utilizado antes, que ha sido el primer material yesoso que se ha aplicado en las construcciones. Las construcciones más antiguas que tienen este tipo de revoques han utilizado el alabastro, ¿ya? Es el alabastro yesoso, que es de grano fino y ahora se utiliza sobre todo en ornamentación y escultura. Pero cuando estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo de restauración, hay que utilizar este tipo de material que ahora ya no es tan abundante en la naturaleza. Pero para conseguir las características del origen inicial, entonces usamos este tipo de material. Siempre hay que tener grados de cuidado cuando se hace una intervención que es patrimonial o que estamos trabajando una restauración. Ahí sí realmente hay que pensar muy bien el tipo de materiales que vamos a seleccionar. Otra variedad de material es la anhidrita. No hay la solicitud de su compañero para ingresar a la sala. Me ha mandado un mensaje que está intentando. Un ratito, por favor, ¿ya? Ahora, por si acaso, en el CRTP me han indicado que el problema es del internet. Cuando no llega la solicitud de ustedes, es por un problema de internet, pero de la señal de ustedes, ¿no? Entonces yo ahí ya no puedo hacer nada, chicos, lastimosamente. Y bueno, hay que ver, les he mandado, no sé si les he mandado, hay un convenio entre la universidad y Entel para el servicio de telefonía y de internet también, ¿no? Que están haciendo un tratamiento especial a los estudiantes de la UMS. Entonces, va a ser importante, si bien estas materias ya prácticamente son el conejillo de Indias, porque ahora estamos subsanando todos los problemas que hemos tenido que improvisar por una situación que ya conocen, ¿no? De la emergencia. Para más adelante vean si van a utilizar este tipo de conexiones o no para mejorar las condiciones de la señal, ¿no? Que tienen de internet.
Bueno, continuaremos entonces. Una variedad de yeso cristalizado es el alabastro, ya habíamos visto, ¿no? Otra variedad es la anhidrita. Es más pura que el yeso, pero al absorber rápidamente el agua no puede tener aplicaciones constructivas. Una condición importante que tenemos que conocer es que nosotros tenemos que trabajar con este material aglutinante, pero hay determinadas condiciones, tanto la cantidad de proporciones del material, que en este caso es el pulverizado, estamos viendo el yeso, las proporciones de material seco, que viene a ser el polvo y el agua, tenemos que saber manejarlas. Si bien esta anhidrita es un material bastante interesante, no lo podemos aplicar porque apenas estamos desarrollando, ya hemos realizado la mezcla, se seca rápidamente. Entonces, no le podemos dar aplicaciones constructivas. Sí, en otras áreas tiene sus aplicaciones para vaciar directamente a moldes y poder desarrollar, pero en construcción no. Entonces, este no lo utilizamos, pero también lo conocemos que es una variedad de yeso. ¿Ya? A veces cuando requieran alguna situación muy particular pueden aplicarlo, pero difícil trabajarlo en obra, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este es el yeso y les decía, tiene incorporada materia, es la piedra de yeso, que generalmente viene incorporado con otros materiales, está con otros materiales naturales que, que están añadidos en la piedra, ¿no? Muchas veces los yacimientos no son puros. Esta es la forma como trabajamos el yeso para operarlo, para ponerlo en condiciones. Las rocas, que como les decía, son la piedra algés, la extraemos de yacimientos, y es un material muy suave, por lo tanto es muy ligero, es liviano, y son transportadas hasta estos hornos, hasta estos lugares donde se someten a temperatura, y a partir de la cocción de esa piedra algés, la piedra la metemos en las dimensiones y en la forma en cómo la hemos extraído del yacimiento, en forma de rocas, no de grandes tamaños, es que se fractura fácilmente, se desfragmenta fácilmente. Pero cuando la sometemos a temperatura dentro del horno, lo que pasa con el yeso es que se pulveriza. Al someterlo a temperatura, esa roca se deshace prácticamente, ¿no? Y se vuelve polvo. Y luego se embolsa, ya es el material yesoso. Si se dan cuenta, no es una industria de gran cuantía. Es una industria, es un trabajo, es un proceso industrial menor, ¿ya? No estamos hablando de una gran industria. Como habíamos visto, por ejemplo, en los ladrillos tenemos la procedencia, que es el ladrillo artesanal, y bueno, el que sí requiere de gran industria, de una gran inversión, más bien, ¿no? Pero acá tenemos fábricas de yeso que no requieren grandes procesos de industrialización, sino más bien solamente recoger el material, transportarlo, someterlo a temperatura para que se pulverice y luego embolsarlo y comercializarlo. Ahora, ¿cuál sería la unidad de medida comercial del yeso? ¿Quién me dice la unidad de medida comercial del yeso? Por fanega aquí, Ya, pero ¿qué es la fanega? es una bolsa de cemento aquí. Bueno, ahí lo llenan. No sé exactamente cuánto ¿Qué es es la fanega? ¿Es una unidad de medida? Kilogramos aquí. Sí, es una unidad de medida de peso. Y es el kilogramo. En realidad, les decía, por eso al principio hemos visto el Sistema Internacional de Medidas. No se olviden, medidas de capacidad, metro cúbico, litro. Medidas de peso. El kilogramo es pues el que corresponde a nuestra legislación. Cada país maneja sus unidades de medidas.
para los diferentes elementos que analizamos. Yo les podría hablar en pulgadas, por ejemplo. Mediremos esta casa ya, ¿cuántos pies tiene esta casa? ¿Cuántos pies cuadrados? No sé. Ese no es el sistema de medidas que nosotros hemos adoptado. Bolivia ha adoptado el sistema de medidas, el SI, el internacional, para lo cual tenemos unidades de medida para todo lo que vamos a dimensionar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de medidas de longitud, el metro. Y ahí del metro tenemos sus múltiplos y sus submúltiplos. Entonces, empleamos en función de lo que estemos midiendo. Yo no voy a medir, por ejemplo, un terreno una urbanización, les diré, un manzano, no lo voy a medir en metros. Voy a utilizar un múltiplo del metro. Una probeta de laboratorio, algún material muy pequeño del laboratorio, no lo voy a medir en metros, voy a utilizar un submúltiplo. Ya usaré los centímetros, o los decímetros, o los milímetros, según corresponda el elemento que estoy yo analizando. Ahora, en este caso estamos hablando de unidad de medida. La unidad de medida comercial es, como su compañera lo ha dicho, kilogramo. Si bien la fanega es una unidad de peso, no es la que corresponde a nuestro sistema internacional de medidas. Estamos trabajando sobre el kilogramo, sobre kilos. O sea, nuestra unidad de medida es kilo. Cuando nos refiramos a peso, kilo. Cuando estemos viendo algún material que se comercializa por capacidad en metro cúbico, porque ese es nuestro sistema, al que corresponde nuestra legislación, ¿ya? Yo, como les decía, no puedo darles las dimensiones de una habitación, por ejemplo, en pulgadas, porque ese es el sistema inglés. Ese no nos compete, no nos corresponde en realidad, ¿ya? Entonces, el yeso es por kilogramos. Ahora, yo entiendo lo del compañero porque vos vas a la tienda y fanega, te dicen. Pero nosotros, han empezado a utilizar la libra, todos esas unidades comerciales no corresponden al sistema internacional. Es otra categoría, ¿ya? Pero la gente se ha acostumbrado a utilizar, pasa que los que comercializan esto están ¿cómo se llama? Más familiarizados con ese tipo de medidas. Pero nosotros tenemos que responder profesionalmente a lo que nos indica nuestra legislación. Yo no puedo hablar de esas medidas. Tengo que transformar. ¿Cuánto pesa una fanega? A ver. El compañero que me ha hablado. Mientras tanto les voy a mandar mensaje a sus compañeros que no han entrado. Lo siento. A ver, ¿cuánto pesa una fanega? En kilos. ¿Quién sabe? ¿No sabe? Aquí, 27 kilos. O fanega grande o chiquita, 25. Ya. Cuando no conocemos, por ejemplo, estas unidades de medida, bueno, no es que no conocemos. Cuando tenemos una referencia de unidad de unidad de medida de peso en otro sistema, lo que tenemos que hacer es transformar a nuestra unidad de medida comercial. Tu compañero dice 27 kilos, sí es lo más aproximado. Tendríamos que hacer la equivalencia, la transformación, que es 28.75. Debería ser, ¿no? Ahora,
como les digo, los que aquí trabajan, están comercializando, dicen fanegas, pero realmente cuando hacemos la verificación de esto, no corresponde a las condiciones al peso. Es más, lo que hacen es palear ya 4 palas, ya debe ser. Porque, porque el peso es muy diferente. Y esas cosas realmente vulneran no solamente el tema de la calidad del producto, porque un producto de calidad te va a vender peso exacto, ¿no es cierto? Y al no tener una fábrica, al no tener industria, lo que ocurre es que nos venden bolsas y ustedes vayan y verifiquen, porque lo que hacen es embolsar en las bolsas de cemento, ¿no ve? Y dicen, inclusive ellos se han inventado la unidad de medida del yeso por bolsa, te dicen. No es pues bolsa. ¿Cuánto pesa tu bolsa? Unos hacen pesar la bolsa 23 kilos, otros 27, otros 25, y realmente van mermando el peso. Pero cuando nosotros estamos trabajando en obra, nosotros tenemos que ser precisos y tenemos que ser exactos en obra. Entonces, la unidad de medida comercial es por peso, ¿ya? Si bien ustedes pueden verificar o les pueden ir y les van a vender en el mercado negro, hablaremos, les van a vender la bolsa o les van a vender el estuco por bolsa. No es esa la unidad de medida comercial. La unidad de medida comercial es por kilo. Y ustedes tienen que, cuando hacen un trabajo, determinar cuántos kilos les va a entrar en su obra de yeso, en función de las dosificaciones que vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando les vuelvo a preguntar, la unidad de medida comercial del yeso es por kilo, ¿ya? Otra cosa es que vayan y compren. Yo les voy a dar una tarea de cotización de materiales. Pero lo que ustedes tienen que hacer es justamente esto, adecuar las condiciones a la calidad que nos exige la obra. No me van a poner, por ejemplo, yeso por bolsa, ¿no? Sino van a determinar cuánto cuesta el kilo de yeso, en función de lo que consigan en lo que vayan a cotizar en la bolsa. Bueno, eso yo ya les voy a preguntar cuando les dé esa tarea que es individual, ¿ya? Entonces, una vez embolsado el material que se ha pulverizado por el calor, que es la piedra nomás que se pulveriza, se comercializa. Y la comercialización es por peso. ¿Qué características tiene este material que estamos viendo? El yeso. Es un regulador higrométrico. ¿Qué quiere decir regulador higrométrico? Es un material que absorbe la humedad excesiva y la libera cuando hay sequedad. ¿Ya? Entonces va a regular higrométricamente un ambiente. Por eso cuando utilizamos el yeso, el estuco en nuestros revoques, tiene varias funciones, no solamente que nos presenta una superficie plana que nos ayuda a darle un acabado estético al ambiente, sino que también nos ayuda al tema de la humedad. Si un lugar es muy húmedo, con el yeso el yeso va a encargarse de absorber la humedad. Y bueno, cuando no tiene pintura, lo que va a hacer es expulsar, porque la pintura que colocamos encima del yeso ya crea una película que le está aislando. Pero esta condición de ser higrométrico nos ayuda también a la aislación térmica. Es decir, que aumenta un 35% de la capacidad de aislamiento térmico. Eso lo pueden verificar muy bien. Digamos, un lugar, no sé, bueno, nosotros lo verificamos en construcción, ¿no? Cuando la construcción está en proceso y solamente estamos con los tabiques o los muros de ladrillo, las condiciones térmicas al interior de una construcción son bastante terribles, ¿no? Hablando en términos de temperatura. Y cuando ya aplicamos los revoques de estuco, mejora mucho las condiciones térmicas. Ya no es tan frío el ambiente. Por eso en lugares muy fríos se aconseja que se revoquen las paredes, ¿ya?
pero así como presenta una aislación térmica, es decir, no penetra tan fácilmente el frío exterior al interior. Lo mismo con el calor. Cuando está con las condiciones térmicas al exterior de nuestro ambiente son muy altas, y con el revoque de yeso va a mejorar esa condición térmica al interior. Es decir, que no va a penetrar de manera contundente, si quieren, el calor al interior. Y tampoco el frío. Por eso también decimos que presenta aislación térmica. Es una característica muy importante en los materiales de construcción. Ahora, así como es térmico, también es un aislante acústico. Y eso también lo pueden comprobar. Cuando estamos en un proceso de construcción de la obra, de un ambiente a otro ambiente, el sonido pasa muy fácilmente. Pero cuando ya tenemos un revoque de yeso, aísla acústicamente el ambiente. Es decir, ya no hay ese contacto de penetración del sonido entre ambientes, ¿ya? Entonces es aislante acústico. Otra condición muy importante y muy buena es que es aislante al fuego. Este material, por si no lo sabían, es completamente incombustible y resiste al fuego. ¿Qué va a pasar cuando alcance su grado de temperatura? Se va a volver polvo, pero no arde, no quema, no es combustible. Todas las materias que conocemos, la materia que tocamos, arde, quema. No tiene el mismo grado de combustibilidad, no todos los cuerpos tienen el mismo grado de combustibilidad, pero queman, arden, alimentan la combustión. En cambio, el yeso no arde. Así que cuando hay un incendio, lo que hace es pulverizarse, por ejemplo. Se vuelve polvo, pero no alimenta la combustión. Por eso decimos que es un aislante al fuego. Tiene compatibilidad decorativa. Para nosotros es un material decorativo porque uno es moldeable. Le podemos dar una infinidad de usos decorativos. Mal había escrito, infinidad de usos decorativos. Y ustedes han visto las molduras que se trabajan en yeso. Bueno, inclusive hay no solamente molduras, sino hay otro tipo de aplicaciones que utilizamos en yeso, ¿no? Texturas y demás que dependen mucho de la creatividad decorativa de quien está utilizando este material. Hay que saber utilizar el yeso, hay que tener cierta experiencia con el yeso y bueno, los límites ya los impondrá justamente quien sabe trabajar y desarrollar las técnicas con yeso, ¿no? Por eso es un material decorativo. Por otro lado, el color blanco es una cualidad que es importante porque podemos luego incorporar con facilidad cualquier otro color. Si el yeso, una vez seco, tendría un color muy oscuro, como decirles un plomo oscuro, a ver, apliquen cualquier tipo de color sobre esa superficie y nunca van a llegar a un color final al que quieran acceder, porque el fondo es muy importante para la aplicación de color y ustedes lo saben más que yo, porque artísticamente saben un lienzo, por eso los lienzos son blancos, porque tenemos esa facilidad de poder aplicar los colores y nos van a salir los colores realmente que requerimos. Pero si nuestra superficie, nuestro lienzo fuera oscuro, se van a distorsionar los colores. Entonces, decimos que el color blanco es una cualidad importante para la aplicación posterior del color. Bueno, la durabilidad. Una vez formada la red cristalina en el fraguado, es decir, cuando ya ha fraguado el yeso, es estable en el tiempo y es inalterable. Ese material va a permanecer en esas condiciones muchísimo tiempo. Tenemos referencias de aplicación de yeso de hasta 1000 años y más, que mantienen sus condiciones siempre y cuando no les sometamos a distintas
condiciones externas que puedan dañar. ¿Por qué podría dañar? Un exceso de humedad. Un lugar en exceso de humedad podría dañar nuestro yeso. Es decir, que nunca terminaría de fraguar este material si yo, por ejemplo, lo utilizara en un sótano, en una piscina, en un lugar donde hay mucha humedad. El material lo que va a hacer es absorber la humedad y luego expulsarla. Por eso es que ven esas manchas como de salite, porque al expulsar también expulsa algunas otras materias que se han incorporado. Y bueno, creo que sí ya hemos visto nosotros cómo absorbe la humedad. Cuando hay una fuga de agua, por ejemplo, dentro de nuestro muro por donde están yendo nuestras cañerías de agua, lo que hace el estuco es primero absorber y después lo expulsa. O sea, es una materia que absorbe y expulsa. En condiciones normales, el yeso prácticamente es indestructible, podríamos decir. Claro, si yo lo voy a golpear, lo voy a demoler, obviamente se va a destrozar, pero si lo mantengo en las condiciones en las que he dejado en obra, no tiene ninguna situación, no se presenta ninguna situación externa eh, que lo degrade, ¿ya? Entonces es un material durable. Por eso también entra en la categoría de materiales, de los biomateriales, ¿no? De los materiales ecológicos. Porque primero no requiere de un proceso de industria mayor y es un material durable. Y una vez que ya ha terminado su uso, digamos, yo he demolido o quiero sacar el estuco, nuevamente puedo volver a fabricar el mismo estuco, siempre y cuando esté limpio, y lo someto a temperatura y puedo volver a tener el polvo. ¿Ya? Obtener el polvo. Bueno, entonces viendo esas condiciones, aquí está. Seguimos viendo las características del yeso, el color blanco, que ya lo habíamos mencionado, le da el color natural del yeso, conforma el soporte más adecuado para aplicar cualquier tipo de acabado posterior, tanto en blanco como en otros colores. La facilidad de trabajo. En estado pastoso es muy manejable, es moldeable y liviano, y se adhiere fácilmente a las superficies. Esa es otra de las características importantes, que es de fácil adherencia. ¿Ya? Es plástico, es de fácil adherencia a otras superficies. Por eso es que lo aplicamos, se han dado cuenta, vertical sobre el ladrillo. No se cae, se adhiere al ladrillo. Mejor cuando es el bic rayado, por ejemplo, tiene una mayor adherencia. Y podemos trabajar más rápidamente. Cuando es muy liso, bueno, tenemos que tener el cuidado de ir utilizando a veces se tiene que utilizar una malla metálica para que mejoremos las condiciones de adherencia cuando es un material muy liso sobre el que estamos revocando nuestro yeso, nuestra pasta de yeso. Pero sobre la mayoría de las superficies se adhiere muy fácilmente, ¿ya? Y se seca y se mantiene en esas condiciones. Por eso en cielos se han fijado en los cielos falsos, lo que hacemos es planchar yeso. O sea, no se cae. Y además seca rápidamente. Eso es lo que les decía. No podemos preparar nosotros cualquier cantidad de yeso. Tenemos ese balde que conocemos como el balde de construcción. Tiene sus dimensiones, tiene su razón de ser, tiene su capacidad. Y se han fijado, no, el maestro que está trabajando, que está haciendo revoques de yeso, solo una determinada cantidad prepara. Plancha, la incorpora al lugar y vuelve a preparar. Y vuelve a preparar cada vez esta su pasta porque seca rápido. Y a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo esa plasticidad. Se va secando y va perdiendo esa plasticidad. Por lo tanto, no podríamos tener esas superficies totalmente lisas y además verticales y horizontales que nos demanda la construcción, ¿no? La calidad de la construcción.
Si hacemos grandes cantidades, no tendría la misma trabajabilidad. Tiene un determinado tiempo. Estamos hablando de 6 minutos, 7 minutos, que es muy trabajable. Después empieza a fraguar y ya es difícil de trabajarlo. Muchas veces, por esas razones, los maestros, los albañiles, lo que hacen es incorporar más agua para no estar preparando a cada rato. Y bueno, al incorporar más agua, no estamos mejorando sus condiciones de resistencia. Ahí sí les acepto que el yeso sea un material muy frágil, porque cuando le incorporamos mucha agua, primero va a tardar en secar, mucho más. Y cuando no estamos hablando de las proporciones adecuadas, fácilmente yo con mi uña lo voy a hundir el yeso. Si nosotros empujamos el yeso, van a ver que tiene, o sea, podemos verificar esa resistencia. 60 kilogramos por centímetro cuadrado resiste. Yo ejerzo una fuerza de 60 kilogramos y a ese yeso no le pasa nada, se mantiene inalterable. Pero si yo no he usado las proporciones adecuadas por querer que mi pasta se mantenga mucho tiempo, porque tardo yo en aplicar, entonces voy a hacer que esa resistencia baje y que sea un material frágil, que lo hunda simplemente con el puño, no sé, con cualquier otro elemento agresivo, ¿no? que pueda estar en contacto. Así que es importante también, como les decía, la parte de las dosificaciones. 50%, 50%, y la medida que tenemos del balde de construcción, esa es la medida de los materiales aglutinantes. En esa capacidad solamente yo puedo preparar. Porque esa es para una persona, para un trabajador. Ahora, obviamente, cada trabajador tendrá su balde y esa cantidad de pasta puedo aplicar en el determinado tiempo antes de que se fragúe el material. ¿Ya? Bueno, la durabilidad que ya habíamos visto, una vez formada la red cristalina del fraguado, es estable en el tiempo, inalterable a las variaciones ambientales. Una vez que ya fraguado, entonces es un material bastante resistente. Aquí tenemos entonces lo que les decía, lo que les había dicho, la piedra algés. Esta es la piedra algés. Aquí ya podemos ver que contiene algunas impurezas, pero cuando es pura, es cristalina. Ahora, si es fácil, yo puedo fracturarla, puedo romperla, no es como el diamante, ¿no? Que es duro, que requiere. Con un golpe lo he fracturado, esta piedra, y bueno, esa es la que la voy a someter a temperatura y se va a volver polvo, ese polvo blanco que conocemos. Y aquí está. Me gustaría que tomen atención, ustedes que tienen que armar un panel. Muchas veces les he dicho, la parte gráfica habla mucho más. Cuando tenemos que hacer una descripción, debemos valernos de nuestros recursos como arquitectos. Por ejemplo, el tema de la graficación. No se olviden que en un panel se evalúa todo, la composición, se evalúa la forma de explicación, el gráfico, el equilibrio, la composición misma, si hay una armonía. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la piedra, que es un excelente aislante térmico. Aquí está el código que podemos usar. El regulador de la humedad ambiental. Defensa efectiva frente al fuego. También es un aislante acústico. Proporciona confort y estética. Entonces podemos ver algunas formas que le podemos dar al yeso. Es un material económico. Bueno, aquí debería haber un SUS, ¿no? Un símbolo de economía, de dinero. Es flexible y versátil por sus numerosas variedades y aplicaciones. Y bueno, esto que es inalterable en el tiempo y además ecológico. Entonces, esas serían las características del yeso. Ya saben que la unidad de medida comercial es el kilogramo, ¿ya? Las aplicaciones. Bueno, veremos los tipos de yesos que sí se usan en la construcción, porque hay, como todo en la naturaleza, hay diversidad de materia y materiales, ¿no?
Entonces, los tipos de yeso que utilizamos en la construcción, que aplicamos en la construcción, porque hay yeso hasta de médicos, ¿no es cierto? Hay el yeso que utilizan, no es el mismo yeso por si acaso, que utilizan el quirúrgico, el médico, no sé qué sé yo. Hay yesos los que se usan en construcción, a ver, esperen un rato, por favor. Ya. Los yesos que se usan en la construcción son tres principalmente. Los yesos tradicionales o multifases, que son el negro, de grano grueso gris. Se aplica como base posterior al acabado de un yeso de mejor calidad. Lo que pasa es que si bien tiene yeso, esta piedra, pero tiene muchas impurezas. Y lo que no se hace en la fábrica a veces es la separación. Entonces, se vende más económicamente y lo llaman comercialmente yeso negro. Pero no es que sea negro siempre el yeso, sino que tiene una coloración cuando seca, un color plomo, un color gris, ¿ya? Pero antes lo que se hacía es pasarle una capa de yeso, el barato, le diremos así, el yeso negro, y luego recién una capa más delgada, porque ustedes saben que el espesor del revoque mínimamente tiene que ser 1.5, de 1.5 adelante, ¿no? Ya si yo quiero mayor aislación acústica de repente en mi hotel, yo voy a poner un revoque de 2 centímetros o 2,5, ¿no? Obviamente eso me va a significar más cantidad de material. Pero lo que puedo hacer es aplicar una capa primero de 1.5 de yeso negro y luego en la parte en la superficie final le aplico, una vez que ya seca ese yeso negro, le aplico una capa más fina de 1 centímetro en yeso blanco. Entonces voy a economizar en material. Y eso se hacía mucho en construcción antes. Pero ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en la mano de obra. O sea, planchar una superficie tampoco es tan fácil, chicos. Hay que reglear, hay que trabajar. Y lo que se hacía al proceder de esta manera es encarecer la mano de obra. O sea, la mano de obra era mucho más cara porque tenías que volver a ingresar a ese lugar que ya habías acabado con yeso negro y planchar con una superficie más delgada de yeso blanco, y lo que te significaba más tiempo. Ustedes saben que en construcción el tiempo es oro. Y otro, la mano de obra. Más mano de obra. Entonces eso de ninguna manera va a ser económico. A veces esas cosas bien tenemos que conocer en construcción, porque lo que resulta que por un lado nos pareciera más barato es más caro. Y mano de obra es importante que conozcan todo ese desarrollo que significa hacer un trabajo, cuánto tiempo demanda, ¿ya? Porque además teníamos que esperar a que seque la superficie negra y después se le ponía la blanca. Entonces, hasta que seque no podías aplicar inmediatamente la blanca. Hasta que seque pasaba un tiempo. Y ya les digo, ese tiempo es atribuible a un costo en la obra. Entonces, ahora, en lo general, yo no creo que ya hayan visto, aunque en el bloque antiguo, bueno, a veces les he hecho verificar, ¿no? Hemos visto que sí se trabajaba así, una capa gruesa más ordinaria y la de encima, la superficial, la que está encima, más fina, de un material más fino. Ahora, lo conveniente es utilizar directamente un material de calidad. Hay que ir y al comprar nuestro material vamos a garantizar esa finura que requerimos en el acabado de nuestra obra, ¿ya? Porque a veces por comprar este material que contiene muchas impurezas, que no se ha realizado la separación de sus impurezas, por eso viene en color más gris. Cuando accedemos a eso, la superficie siempre va a quedar con un acabado de no buena calidad. Por más lleven al mejor maestro de revoques a su obra, si ustedes le entregan un material de mala calidad, no va a poder hacer mucho. Pero hay diferencia, y siempre les digo esto, que se note la intervención del profesional, que se note la calidad, porque el profesional va a exigir, al conocer estas condiciones, va a exigir
que el material sea de buena calidad, las superficies, por lo tanto, también, ¿no?, presenten las condiciones deseadas. Bueno, hay otro también dentro de estos yesos artesanales, tradicionales o multifases, estos tres nombres reciben, que es el conocido como el yeso rojo, muy apreciado en la restauración. Es de la foto que les he mostrado al principio, de coloración rojiza, debido al contenido de otros minerales. Y les voy a mostrar otra vez la foto, porque esa debería estar allá. Exageradamente decimos rojo, o sea, tiene contenido de hierro, pero no es rojo, ¿ya? Pero sí le llamamos, porque como está dentro de las piedras algés, le llamamos yeso rojo. Y es muy apreciado en temas decorativos o de restauración, ¿ya? Se nota un poco la coloración rojiza, tiene una coloración rojiza, pero no es totalmente rojo, ¿no? Claro que para términos de diferenciación les llamamos así, yeso negro, blanco y rojo, ¿ya? El rojo ya saben que tiene contenido de minerales, como hierro. Bueno, hay otro de los tipos que estamos viendo de yesos en la construcción, son los yesos industriales o de horno mecánico. Estos son de fabricación bifase. ¿Qué quiere decir bifase? Dos fases, que está trabajado en dos fases. Es de grano grueso y también es de grano fino. Lo conocemos como escayola. Yeso fino de mayor calidad con pureza al 90%. Este de horno industrial o también de horno mecánico, está trabajado en dos fases, y al ser un material más fino, tiene una calidad de pureza de la piedra algés del 90%. Obviamente esta escayola también se utiliza en procesos de restauración, tiene sus aplicaciones limitadas, porque el costo es mayor, ¿ya? El yeso artesanal, tradicional o multifase, sí, este es el que conocemos, el que están viendo que les venden por fanegas. Generalmente es que han adoptado esa nomenclatura, si quieren, comercial, nuestros proveedores, y ya no quieren salir de esa condición, pero ya saben, ¿no? La unidad comercial es kilo. Y también tenemos otro tipo de yesos, ya estos son los yesos mejorados. Otro tipo de yesos que trabajamos en la construcción son yesos mejorados a los cuales se han incorporado aditivos. Estos son los yesos con aditivos, que tienen un yeso controlado para fines específicos, ¿ya? Este es un material de yeso controlado para fines específicos. Ay, caramba, no. Que podemos requerir que sea aligerado. Entonces se le incorpora un aditivo que lo hace más liviano. O que necesitamos que tenga una mayor dureza, que tenga una mayor resistencia. Entonces le incorporamos un aditivo que le va a ayudar a una alta dureza superficial. Es decir, que no se hunda tan fácilmente, que resista más de los 60, es posible ya con los aditivos. Por eso les llamamos yesos mejorados o con aditivos. De proyección mecánica también. O sea, cuando estos yesos de proyección mecánica son más líquidos y los tenemos que preparar en una máquina choquereteadora, que lo que hace es expulsar el yeso hacia una superficie, ¿ya? Por lo tanto, prácticamente es líquido y se seca inmediatamente. Son yesos de proyección mecánica, por eso decimos, es decir, prácticamente los aplicamos como una especie de manguera hacia la superficie. Mucho no se ha trabajado aquí. Ha venido una empresa que ha abierto esta producción de yeso de proyección mecánica, pero los costos le eran muy altos. Realmente no podían competir con nuestro precio de yeso, el tradicional, el artesanal, por eso le llamamos artesanal, porque aún con mano de obra, realmente esto era casi la mitad del costo. Frente al de proyección mecánica, es que si bien acelerabas en tiempo,
tanto de preparación como de aplicación, pero de todas maneras el costo era muy elevado. Por eso es que ha quebrado la empresa que ha traído este yeso de proyección mecánica. Sin embargo, tenemos que conocer que sí hay la posibilidad, se le incorpora un aditivo y por lo tanto la mezcla se hace más líquida y lo aplicamos con una especie de manguera que es la chocleteadora, ¿ya? Bueno, también tenemos los yeso cola y adhesivos. Hay algunos materiales que se utilizan con el fin de que sirvan como pegamento, ¿ya? Entonces a esos les llamamos yeso cola y adhesivos. Estos básicamente son los tres tipos de yeso que se utilizan en la construcción, ¿ya? Que son los que deberían conocer. Cualidades, características, etcétera, ¿ya? Ahora la aplicación, ahí están viendo una fotografía de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tiene el yeso? Ya conocemos, eso sabemos, porque para reboques o enlucidos, se llaman reboques o enlucidos a esta pasta, a esta capa que nosotros colocamos sobre una superficie. Una capa continua sobre una superficie, eso es revoque, ¿ya? Aquí le estamos aplicando la capa en el cielo falso o raso, y también de manera vertical. O sea, el yeso realmente es un material que nos brinda muchas posibilidades de aplicación, ¿no? Entonces, las aplicaciones del yeso, recubrimientos, revoques o enlucidos, por si acaso. Los dos términos empleamos en nuestro proceso constructivo, revoque o enlucido. Entonces, lo utilizamos en revoques y acabados de muros en techos, en muros y techos interiores, ¿ya? La finura del material nos va a garantizar la superficie que sea tersa y uniforme. Si yo utilizo un material de mala calidad, les decía, no vamos a tener esa uniformidad que queremos de la superficie. Y eso se nota a la legua. O sea, ya les he dicho, ustedes como arquitectos tienen que ser, pero observadores al detalle, y tienen que estar observando. Realmente se nota cuando nosotros ingresamos a una obra que ha trabajado bajo los estándares de calidad exigidos. Y se nota cuando realmente, y a veces utilizamos este término bien criollo, ¿no? Parquero. Una obra de muy baja calidad, no tiene mano de obra calificada, los materiales, por lo tanto, tampoco corresponden a la calidad que debe exigir la obra en la que ha intervenido un profesional, ¿ya? Lucidos, cielos rasos, falsos, estos son los usos o aplicaciones, usos o aplicaciones. Molduras, morteros, placas. Y el arquitecto que domina el material, ya saben que puede encontrar la aplicación que requiera para su obra. No veo aquí en pisos. ¿Por qué no veré en pisos? Porque es un material que no es resistente a la fricción, por ejemplo. Por eso no lo utilizamos en pisos. Así que, pero el arquitecto le puede dar las aplicaciones si conoce las características de un material, y lo puede aplicar en cualquier área que no necesariamente sean las tradicionales. ¿Ya? Aquí está un gráfico de lo que es un enlucido. Los enlucidos o revoques, se denomina enlucido o revoque. No, se denomina enlucido al revoque, por favor, aquí esta palabra no. Revoque, porque es muy diferente el revestimiento de revoque, ¿ya? Se denomina entonces enlucido al revoque continuo de yeso blanco que constituye una capa de terminación aplicada sobre sobre una superficie, ya sea en muros o cielos. Tradicionalmente, ¿no? Y ahí están viendo el trabajo con yeso. Fíjense la diferencia de esta superficie con esta otra. Esta ya está terminada, pero el material, cuando es de buena calidad, nos va a otorgar una superficie mucho más uniforme que la que estamos viendo aquí. Por eso ahí les decía,
nunca busquen, eh, nunca se vayan al precio en temas de un material. Siempre verifiquen la calidad. Obviamente todos queremos, nadie quiere sobreprecios, pero la calidad es importante en la obra. No por precio, ustedes vayan en desmedro de la calidad. Si consiguen un material económico de buena calidad, ahí está, han hecho, el trabajo está hecho. Pero conseguir barato en desmedro de la calidad, están con una visión errada de lo que es un buen proceso constructivo arquitectónico. ¿Ya? Aquí está el enlucido, o el enlucido o revoque de yeso, tiene un espesor de 1.5 centímetros, en este caso aplicado sobre un muro de ladrillo de 6 huecos. ¿No? Entonces, esta es la superficie. Nosotros tenemos que verificar y tenemos que garantizar la verticalidad en muros. Y en cielos también el nivel horizontal. Con buen material lo vamos a lograr. A ver, fíjense, ahora yo quiero que ustedes, cuando avancemos cualquier tema, vean en sus casas, verifiquen, hagan una crítica pero constructiva. Esto podría estar mejor o realmente está en las condiciones que debe estar. Y cuando vean algo que está muy bien hecho, comparen, vean que hay una diferencia. Ya les digo, chicos, como arquitectos, ustedes tienen la obligación, además, de conocer los estándares de calidad de los materiales, el costo y bueno, los beneficios, costo versus calidad. ¿Ya? Entonces, nunca se vayan a lo barato. Saben que lo barato cuesta caro. En construcción es una ley, realmente. Ahí sí que podemos verificar todos estos malos procesos que se pudieran dar. Ahora fíjense las superficies. No es render, parece un render aquí, pero esto no es render. Y bueno, si bien les he planteado esto sí es render, es porque con el yeso se pueden trabajar todo tipo de superficies. Podemos desarrollar más allá de lo que conocemos. Los límites los ponen ustedes, no el que aplica, sino el que tiene la idea y el que guía la obra. Y ese va a ser el arquitecto. Ahí, por ejemplo, ya tenemos, cuando utilizamos el yeso como un mortero ligante, que no es lo recomendable, obviamente. No es lo recomendable porque el fin del yeso no es utilizarlo de esta manera. Aquí fíjense, los ladrillos se han colocado con una pasta de yeso. Cuando nosotros usamos hormigón, estamos garantizando la estabilidad de nuestro muro. En este caso, no, esa estabilidad no está garantizada porque este yeso no nos va a ayudar a la estabilidad. El yeso, no se olviden que es un material frágil, no tiene las resistencias que tiene un mortero de cemento. Un mortero de yeso no va a tener esas resistencias, pero en algún caso de emergencia se puede usar. A veces no hay cemento, se ha agotado la producción, qué sé yo, y necesita cerrar unas superficies que no son superficies que van a estar comprometidas